Hola, en este vídeo vamos a hablar de unos conceptos muy importantes en física y los vamos a ver para nivel de secundaria, que son la suma de vectores, que nos servirá, por ejemplo, para ver la composición de un sistema de fuerzas, para calcular la resultante de un sistema de fuerzas. También nos podría servir para ver la suma de cualquier otra magnitud vectorial. Entonces, si empezamos por intentar calcular la resultante de un sistema de fuerzas, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Definir qué es un sistema de fuerzas. Pues un sistema de fuerzas serían el conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre un mismo objeto. Si yo aquí tengo un objeto y tengo una fuerza, sabemos que las fuerzas las vamos a representar como vectores. El módulo del vector viene indicado por la longitud de este segmento y la dirección viene indicada, la dirección y el sentido, por el sentido y la dirección que indique la flecha. Tengo una fuerza 1 y puedo tener otra fuerza más, o muchas fuerzas más que actúen sobre el mismo cuerpo. Pues la resultante del sistema es una fuerza que podría sustituir a estas provocando el mismo efecto. Claro, si yo tiro en esta dirección y también en esta otra, ¿qué ocurre? ¿En qué dirección va a desplazarse el cuerpo? Pues probablemente vaya a desplazarse en esta. Y sería lo mismo actuar con estas dos fuerzas que actuar con esta otra. Pues eso, a la fuerza que sustituye a las que forman el sistema es a lo que llamamos resultante. Y entonces, cuando yo tengo varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, me interesa calcular su resultante para saber qué es lo que efectivamente va a pasarle a ese cuerpo, cuál es la fuerza neta global que podría sustituir a todas. Pues entonces, lo primero que tenemos que ver es qué distintos casos vamos a considerar. Y entonces vamos a considerar al menos 3 casos. Que las fuerzas que actúen sean de la misma dirección, o que las fuerzas que actúen sean perpendiculares. O bien, un tercer y último caso, en el que veamos qué ocurre cuando las fuerzas que afectan al objeto, que forman parte del sistema, sean de cualquier dirección. Y veremos en todos los casos que podemos calcular el valor de la resultante de forma algebraica, es decir, con operaciones matemáticas, pero también de forma gráfica, representando los vectores que actúan. Y que siempre estaremos hablando, por una parte, del valor del vector y por otra parte, de la dirección de ese vector resultante. Pues vamos allá. El primer caso es muy sencillo. Si las fuerzas que actúan sobre un objeto son de la misma dirección, yo podré ver también que sean también del mismo sentido o que sean de sentido contrario. Si las dos fuerzas que actúan sobre un objeto son de la misma dirección y mismo sentido, yo tengo aquí mi objeto y sobre él actúa una fuerza 1 y también actúa otra fuerza F2, hombre, no es muy difícil suponer que la resultante del sistema va a ser, y esto es importante cuando lo describamos, digamos, ¿qué tipo de fuerza es? Su dirección y sentido y también su valor. Que la resultante del sistema va a ser otra fuerza de la misma dirección y sentido que las dos y cuyo valor, el módulo de este vector resultante, va a ser la suma de los módulos de las dos fuerzas que actúan. Es decir, si una es de 6 newtons y otra es de 2, la resultante será una fuerza de la misma dirección y sentido y que tuviese un valor de 8 newtons. Y así es como lo haría algebraicamente, simplemente la suma. A veces esto te lo aparece simplemente poniendo, en vez del módulo y la flecha, poniendo R, que su valor sería igual a F1
más F2 y así ahorramos algo en notación, pero la idea sería esta, el módulo del vector resultante igual a la suma de los módulos de las otras dos. ¿Cómo podríamos hacer esto gráficamente? Pues para eso lo que vamos a ir haciendo será equivalente en los diferentes casos y será siempre poner una fuerza a continuación de la otra. Sobre el extremo de la primera fuerza voy a poner otra ', en valor y dirección y sentido, a la segunda. Aquí sería este tamaño, pues así. Esto sería F2', una fuerza igual en valor, dirección y sentido de la segunda. Pues si ahora el origen de la primera con el extremo de esta última es donde tengo el vector resultante, la R resultante de este sistema. Cuando tienen el mismo sentido y misma dirección es así. Si tienen misma dirección y sentido contrario, pues será muy parecido. Yo tendría una fuerza F1 y otra fuerza en sentido contrario F2. Gráficamente, ¿cómo calculo la resultante? Sobre el extremo de la primera pongo una igual en valor y dirección y sentido a la segunda. Esta sería ahora F2', la que corresponde igual en valor, dirección y sentido a la segunda. ¿Y ahora qué hago? Igual que antes, el origen de la primera con el extremo de la última que acabo de colocar. Y esto sería el vector resultante, origen de la primera con el extremo de la última. ¿Cómo lo calcularía algebraicamente? Pues es muy claro, el valor de esta resultante va a ser igual al valor de la fuerza mayor menos el valor de la fuerza menor, de manera que si fuese el ejemplo de antes de 8 y 2, pues entonces si uno era de 8 y otro de 2, la resultante sería de 6 newtons. Entonces, ¿cómo describo la resultante en este caso? La resultante del sistema formado por dos fuerzas de la misma dirección y sentido contrario es otra fuerza de la misma dirección que ellas, que tiene el sentido de la mayor y cuyo valor sale de la diferencia entre los valores de las dos fuerzas del sistema.